Las lunas gemelas colgaban bajas sobre la tranquila aldea alienígena proyectando una luz plateada en el borde de la jungla. Arro, un anciano humano, vivía solo en una pequeña casa de madera rodeada de frondosos árboles y un gran jardín. No era rico, pero en su jardín cultivaba algo muy raro: mangos. En este planeta los mangos eran casi desconocidos y se vendían por altos créditos en los mercados cercanos. Pero Aro no vendió muchos. Los cultivó para sí mismo, para los recuerdos. Cada noche, se sentaba en su porche, pelaba un mango y recordaba la tierra. Pero desde hacía 3 noches, sus mangos habían estado desapareciendo. No todos, solo algunos. Cuidadosamente recogidos sin signos de daño en los árboles. Al principio, pensó que quizá algún animal se estaba colando. Pero los animales no colocaban las cáscaras cuidadosamente al lado del árbol, ni limpiaban el jugo de la fruta usando las hojas. No, era algo o alguien inteligente. Aro era viejo, pero no lento. Esa noche no se durmió. En lugar de eso, se sentó cerca de la ventana con las luces apagadas, sosteniendo su vieja antorcha de plasma en su regazo. Pasaron las horas. La jungla producía suaves ruidos, chirridos, crujidos y llamadas distantes. Luego, justo después de medianoche, oyó que la puerta del jardín se abría lentamente. Pasos cuidadosos se movían a través de la hierba. El agarre de Erou sobre la antorcha se hizo más fuerte. No quería lastimar a nadie, pero quería respuestas. Se asomó a través de la cortina y vio una pequeña sombra agazapada junto a su árbol de mango. La figura se movió rápidamente, casi demasiado rápido para un niño. Extendió la mano, cogió un mango, lo olió como si fuera un tesoro y luego le dio un mordisco lento. El jugo goteaba. Su barbilla y un sonido tranquilo y feliz surgieron de la sombra. Erou salió de la casa, silencioso como un fantasma. La figura se quedó congelada, con el mango aún en su boca. Erou vio ahora que no era un humano, sino una pequeña niña extraterrestre. Su piel era de un suave color púrpura. Su ropa estaba rasgada y sus pies estaban descalzos y sucios. Ella miró hacia arriba con grandes ojos verdes brillantes, su cuerpo temblando, lista para correr, pero Arro no gritó. No apuntó la antorcha. En cambio, dijo suavemente, hambriento, y sacó otro mango de su bolsillo. La niña parecía confundida e insegura. Pero el olor de la fruta la hizo dar un pequeño paso hacia adelante. Ella no habló, pero sus ojos expresaban fuerte miedo. Hambre, esperanza. Lentamente, extendió la mano y tomó el mango de la mano de Arro, Unk. Ella no corrió, simplemente se sentó en el suelo y comió, con ambas manos temblando mientras sostenía la fruta. Arro también se sentó. A unos metros de distancia, la observaba en silencio, con la mente llena de preguntas. ¿Quién era ella? ¿De dónde vino ella? ¿Y por qué estaba sola? La niña terminó de comer y luego lo miró nuevamente. Se tocó el pecho y dijo, Neelu. Su voz era suave, su acento extraño pero bastante claro. Arro asintió. Neelu, repitió y luego se señaló a sí mismo. Aro. Ella trató de sonreír, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente mientras miraba a su alrededor como si esperara que alguien viniera a llevársela. Arro se levantó y dijo, entra. Ella dudó y luego siguió lentamente, manteniéndose cerca de las sombras. Dentro, Erou le dio una manta, un vaso de agua y una galleta vieja. Ella se sentó en el borde del sofá, comiendo lentamente y con cuidado. Erou intentó preguntarle más, pero ella no entendió la mayoría de sus palabras. Aún así, podía verlo en sus ojos. Estaba cansada, asustada y muy sola. Esa noche, Nu se acurrucó en el sofá, sosteniendo un mango cerca de su pecho como si fuera un juguete. Erou la observó dormir y suspiró. Ella le había robado, pero él no podía enojarse. Ella era solo una niña sola en la jungla, robando solo lo que necesitaba para sobrevivir. Y ella no había huido cuando él la encontró.
Ella había confiado en él lo suficiente como para comer a su lado. Cuando la noche volvió a quedar en silencio, Arro se quedó junto a la ventana. Se quedó mirando la jungla, preguntándose si alguien la estaba buscando o peor aún, si estaba huyendo de algo. Él aún no lo sabía. Pero una cosa era segura, su vida estaba a punto de cambiar. Y todo empezó con un mango robado. El sol de la mañana atravesó la niebla de la selva. Luz dorada bailando en el jardín de Aro, Unk. Pero dentro de su casa, todo estaba en silencio, excepto por la suave respiración de la pequeña niña alienígena. Ella estaba acurrucada como un gatito bajo la vieja manta. Una mano todavía descansa sobre una cáscara de mango vacía. AOL no había dormido. Él la había vigilado toda la noche. Su mente llena de preguntas. Había visto muchas cosas extrañas en su larga vida, pero nunca algo como esto. Nuno se movió hasta que el olor de agua hirviendo fresca la alcanzó. Sus ojos parpadearon y se abrieron, de un verde brillante y resplandeciente como esmeraldas gemelas. Ella se sentó rápidamente, confundida por un momento, sin estar segura de dónde estaba. Entonces vio a Aro sentado al otro lado de la habitación, sosteniendo una pequeña taza de té caliente. Ella no lo tomó de inmediato, solo lo miró fijamente, sus delgados brazos abrazando sus rodillas. La flecha no se acercó más. Él simplemente colocó la taza sobre la mesa y dijo suavemente, «Bebe si quieres». Pasaron minutos antes de que Nu se moviera, arrastrándose lentamente. Adelante, como un animal tímido, cogió la taza, la olió y luego tomó un pequeño sorbo, abriendo mucho los ojos por la sorpresa. Se lo terminó todo en 3 largos tragos y luego miró a Erou con algo nuevo en sus ojos. Confianza. Aún así, no hablaba mucho, solo señalaba objetos y decía pequeñas palabras. Mango, fuego, cielo, bebida y nuevamente su nombre, Nu. Ella intentaba hablar lentamente en su idioma, pero algo más profundo se escondía en su silencio. Arro lo notó cuando se estremeció ante ruidos fuertes o cuando una sombra pasó por la ventana. El miedo vivía dentro de ella, viejo y afilado, como un cuchillo que siempre sujetaba con fuerza. Esa tarde, Aro le dio una toalla suave y le mostró el baño. Cuando salió, su piel tenía un tono morado más claro ahora que la suciedad había desaparecido. Su cabello, largo y de color azul plateado, caía sobre sus hombros. En suaves ondas, parecía menos una ladrona y más una niña que había estado perdida demasiado tiempo. Erou cocinó algo sencillo, arroz hervido y verduras blandas. Ella comió rápidamente pero con cuidado, observando cada movimiento que él hacía, como si esperara que cambiara. Más tarde ese día, salió al jardín, caminando lentamente por el césped con los pies descalzos. Tocó suavemente los árboles de mango como si estuviera pidiendo perdón por haberles robado. Entonces ocurrió algo extraño. Mu se acercó a uno de los árboles y susurró una palabra. Las hojas de los árboles se movieron levemente. Aunque no había viento, Arro lo vio y frunció el ceño. ¿Fue eso un truco de luz? ¿O había respondido el árbol? Pero antes de que pudiera preguntar, Nu se tensó, sus orejas se movieron nerviosamente, sus ojos escaneando la jungla, dejó caer el mango que sostenía y corrió detrás del cobertizo del jardín, escondiéndose. La flecha siguió velozmente, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué es?», susurró. Pero ella simplemente sacudió la cabeza, con el dedo presionado sobre sus labios. Unos momentos después, un sonido pasó por encima. Un leve zumbido como una máquina invisible. Arro miró hacia arriba y vio un pequeño dron volando muy por encima de los árboles, lento y silencioso, con solo un ojo negro escaneando la jungla. Cuando pasó, Nu salió de su escondite, con el rostro pálido. Ella dijo una palabra con voz temblorosa. Aro, el cazador, no lo comprendió del todo, pero reconoció el miedo cuando lo vio. Y Nu estaba aterrorizado. No de la jungla, ni de él, sino de quienquiera que volaba ese dron. Se acercó, se arrodilló y puso una mano sobre su hombro.
Estás a salvo aquí, dijo suavemente, pero sus ojos le dijeron que no lo creía. Aún no. Esa noche. Nu se negó a dormir en el sofá. En lugar de eso, se metió debajo de la mesa y construyó un pequeño nido con su manta y algunas almohadas. Errol la dejó ser. Sabía que algunas heridas necesitaban tiempo antes de sanar. Se sentó en su porche puliendo su viejo rifle de plasma por primera vez en años. No porque quisiera pelear, sino porque algo le decía que pronto tendría que hacerlo. El ladrón de mangos ya no era solo un misterio. Ella era una niña asustada con secretos grabados en lo profundo de sus huesos. Y alguien allá afuera la estaba buscando. Pero Aro había tomado una decisión silenciosa. Si vinieran los cazadores, él no la entregaría. Él la protegería sin importar el costo. Esa noche, bajo el resplandor de las lunas gemelas, un extraño vínculo comenzó a crecer entre el anciano y el niño extraterrestre. Uno había perdido su mundo. La otra había huido de la suya. Y ahora, en medio de un jardín tranquilo, se habían encontrado. No por sangre, no por elección, sino por algo más fuerte, un destino. Las noches en el mundo alienígena eran largas, llenas de extraños susurros de viento y hojas susurrantes que sonaban como voces. Pero dentro de la pequeña casa de Aro, solo se oía el tranquilo aliento del sueño propio, y el neu de la muchacha ya no dormía. En el sofá, había hecho su lugar debajo de la mesa donde se sentía más segura. Ella se acurrucaba bajo la manta, agarrando su cáscara de mango o su vieja almohada como un escudo. Ella no hablaba mucho, no porque no quisiera sino porque no podía. Algo dentro de ella estaba bloqueado, y Errol podía sentirlo cada vez que intentaba hablar. Como si sus palabras estuvieran atrapadas en algún lugar entre el miedo y el recuerdo cada día. Aprendió un poco más del lenguaje de Arro, señalando cosas, imitando sus palabras o, a veces, dibujando formas extrañas en la tierra con los dedos. Pero cada vez que le preguntaba sobre su pasado, su familia, de dónde venía, quién la buscaba, ella permanecía en silencio. Una vez colocó una foto de una nave espacial frente a ella, la miró fijamente durante un largo rato, luego la apartó suavemente y negó con la cabeza. Arro no insistió más. Aún no. Observó algo más que tenía una extraña conexión con la naturaleza. Cuando ella entró al jardín, los pájaros no volaron. El viento parecía seguirla. Una vez, Errol la encontró parada con la palma de la mano sobre un árbol de mango. Sus ojos se cerraron y las hojas sobre ella se movieron lentamente. Aunque no había brisa, le preguntó qué estaba haciendo. Ella lo miró, se tocó el pecho y susurró, «Escucha». Él no oyó nada, pero quizá ella sí. Esa tarde, Errol sacó su viejo bloc de datos. Mostró a Nu imágenes de diferentes especies y criaturas de la galaxia. Señaló a uno, una figura alta y acorazada con ojos fríos y garras afiladas. Sus manos temblaron mientras decía una palabra, dolor. Luego subió las rodillas hasta el pecho y no volvió a hablar durante horas. Arro ahora comprendió, al menos un poco, que alguien o algo la había lastimado profundamente. Más tarde esa noche, mientras Aro arreglaba la cerca del jardín, Nu se sentó sola. Cerca de los árboles de mango, de repente gritó un grito agudo y aterrorizado que hizo que Arro dejara caer sus herramientas. Corrió hacia ella con el corazón acelerado. Ella se quedó quieta, con los ojos congelados fijados en el tronco de un árbol donde se había formado una pequeña cicatriz oscura. No era una amenaza, solo una marca, pero para ella significaba algo terrible. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras susurraba en su idioma. Errol puso una mano sobre su hombro y ella se desplomó sobre él, sollozando. La mantuvo allí durante mucho tiempo. Ella no volvió a hablar esa noche, pero tampoco huyó. Ella permaneció cerca, aferrada al anciano como un barco, perdido y tormentoso. Espellero la arropó suavemente, apartándole el pelo de la frente. Y por primera vez, susurró dos palabras en inglés claro. Gracias. Fue pequeño, pero rompió el silencio de su dolor.
A la mañana siguiente, Arro la encontró afuera nuevamente, esta vez dibujando formas en la tierra. Círculos, estrellas y lo que parecía una jaula rota. Señaló la jaula y luego se señaló a sí misma. Luego dibujó una figura a su lado, alta, con barba y con un mango en la mano. Flecha sonrió. Ese soy yo. Ella asintió y dibujó un corazón entre las dos figuras. No era solo dibujar. Era su forma de hablar. Y a su manera tranquila, ella le decía que se sentía segura. Pero a medida que su vínculo crecía, algo oscuro flotaba en el borde de la jungla cada noche. Arro notó un pitido extraño en los sensores de su casa. Algo estaba escaneando el área. En silencio y con cuidado, comenzó a revisar sus trampas y a actualizar su red de seguridad. Los cazadores no habían regresado, pero tampoco se habían detenido. Y Nu, su silencio, su miedo, sus lágrimas, eran advertencias. Ella no solo se estaba escondiendo de un mal recuerdo. Se estaba escondiendo de algo que todavía la quería de vuelta. Esa noche, Arro estaba en su porche, mirando los árboles mecerse bajo la luz de la luna. Detrás de él, Nu dormía tranquilamente, respirando finalmente sin miedo. Pero Eru no descansó. Conocía el silencio que precede a una tormenta cuando lo oía. Y la tormenta se avecinaba. Simplemente no sabía cuándo. La jungla cerca de la casa de Eru siempre había estado tranquila. Los pájaros cantaban suavemente. Hojas susurradas en el viento. Y pequeñas criaturas producían sonidos silenciosos en la oscuridad. Pero últimamente, algo había cambiado. Los pájaros se habían quedado en silencio. El viento ya no cantaba. E incluso los pequeños bichos permanecieron ocultos. Arro se dio cuenta y Nu también. Una mañana, ella estaba parada cerca de la puerta del jardín, mirando fijamente los árboles como si escuchara una voz silenciosa. Caminó hasta un árbol en el extremo más alejado de la propiedad y colocó su mano sobre la corteza. Sus labios se movieron pero ningún sonido salió de ellos. Eru observaba desde la distancia, con el corazón latiendo más rápido. Había algo en la manera en que ella permanecía allí parada, aún concentrada, que se sentía antiguo, como si no fuera solo una niña, sino algo más. Cuando regresó, su rostro estaba pálido y dijo en un susurro, «Están más cerca ahora». Eru no preguntó quiénes eran. Él ya tenía una idea. Esa noche, desempolvó una vieja caja de metal del ático. Dentro había un juego de mini minas de choque, un escáner de movimiento y una vieja placa de identificación que marcaba la unidad de defensa de la tierra del comandante Arok. Hacía años que no utilizaba esas herramientas. Una vez luchó en guerras galácticas, dirigió tropas y salvó colonias. Ahora era solo un agricultor de mangos, pero tal vez no por mucho más tiempo. Mientras Aro trabajaba, Nu permanecía cerca. Ella no jugó. No dibujó en la tierra. Ella observaba la jungla como un soldado. Entonces ocurrió algo extraño. Nu entró al bosque solo sin decir una palabra. Eru se dio cuenta demasiado tarde y su corazón se desplomó. Cogió su antorcha y lo siguió, moviéndose rápido pero en silencio. La jungla estaba más oscura de lo habitual. Incluso el aire se sentía más pesado, como si los mismos árboles estuvieran conteniendo la respiración. Siguió al débil príncipe por el suelo. Pequeños pies descalzos, suaves pero rápidos. Entonces la vio parada en un pequeño claro lleno de hongos azules brillantes. Frente a ella había algo extraño, un árbol abierto como si hubiera sido arrancado por un rayo. Dentro del baúl hueco, Arro vio marcas quemadas, símbolos y un pequeño collar roto. Nu se arrodilló frente al baúl, recogió el collar y lo sostuvo con fuerza. Las lágrimas cayeron por sus mejillas, pero ella no gritó. Arro avanzó lentamente, no queriendo asustarla. Nu, dijo con dulzura, ¿qué es este lugar? Ella no habló, pero levantó el collar hacia el árbol y susurró algo en su lengua materna. Luego se volvió hacia Arro y dijo en voz baja, mi hogar. Ya no era un nudo de casa. Eran ruinas,
un refugio en el árbol que alguna vez usó. Kind ahora destruido, quemado por armas, marcado por cortes de láser. El corazón de Errol se encogió al mirar a su alrededor. Aquí era donde había vivido su gente. Tal vez donde su familia había muerto y ella había regresado a él aunque le doliera. Señaló el collar y dijo, «Mamá». Luego se lo colocó alrededor del cuello. Aro se arrodilló a su lado y no dijo nada. No había palabras lo suficientemente fuertes para compensar una pérdida como esa. Pero él estaba allí y ella se inclinó hacia él. Lo suficiente para decirle que se alegraba de que hubiera venido. De repente, la selva emitió un sonido suave pero extraño. No era un sonido animal, no era natural. Era el clic metálico de un dron sensor flotante. Arro agarró a Nu y la jaló hacia los arbustos. Desde las sombras, vieron una elegante máquina negra escaneaba la zona. Flotaba sobre las ruinas. El árbol se detuvo cerca de la caja del collar y emitió 2 pitidos. Luego, salió volando rápido, desapareciendo entre los árboles. Nu temblaba en los brazos de Aro. No de frío, sino de saberlo. Me encontraron, susurró. Arro asintió con tristeza. Sí, y ahora saben que no está solo. Regresaron a casa justo antes del anochecer. Errol activó todas sus trampas, cargó su viejo rifle y cerró todas las entradas. El silencio había terminado. El enemigo estaba cerca, pero esta vez encontrarían a un guerrero y a una hija que merecía la pena proteger. Al caer la noche, Nu dibujó a la luz de una vela. Mostraba 2 figuras de pie bajo un árbol de mango, una alta y otra pequeña, frente a un cielo oscuro lleno de barcos. Se lo entregó a Arro y dijo, «Nosotros». Él miró el dibujo, luego sus brillantes ojos verdes. «Sí», susurró. «Nosotros», y en lo profundo del bosque, las máquinas se movían, escaneando, esperando, cazando. Pero Errol se había enfrentado a cosas peores. Y Nu ya no estaba solo. La jungla guardaba secretos y pronto se convertiría en un campo de batalla. La jungla ya no se sentía viva. Incluso el aire había cambiado. Como una advertencia, los pájaros se habían desvanecido. El viento se había quedado en silencio. Solo quedaba una cosa, unos ojos observadores ocultos en la oscuridad. Arro estaba parado en el borde de su jardín, mirando fijamente los árboles. Sus dedos se apretaron firmemente alrededor de la empuñadura de su viejo rifle de plasma. Nu estaba de pie junto a él, más pequeña que el arma que sostenía, pero sus ojos ardían con algo viejo. Ella ya no estaba simplemente asustada. Ella estaba lista. El dron había regresado durante la noche, dejando una marca de quemadura negra en la tierra. Había dado vueltas alrededor de los árboles de mango, había escaneado la casa y había desaparecido nuevamente. Pero Errol sabía lo que significaba. Era la marca de los exploradores rastreadores que solo llegaban antes de que llegaran los verdaderos monstruos. Nu no hablaba mucho, pero había hecho dibujos en el polvo. 3 figuras con trajes de metal afilados, garras largas y ojos rojos brillantes. Ella lo señaló y dijo una palabra. Receptores. Errol recordó historias de los esclavistas de guerra que cazaban especies raras para venderlas a laboratorios secretos. No hicieron preguntas. No mostraron misericordia. Simplemente tomaron Errol, reforzaron la casa con cable de energía y colocaron muchas trampas de descarga cerca de las ventanas. No se había preparado para la guerra en años, pero los viejos instintos nunca murieron del todo. Nu ayudó en lo que pudo, incluso colocando cables trampa y cavando pequeños pozos cerca de la cerca. Ella no era una niña normal. Se movió rápido, en silencio y con un propósito. Había vivido cosas peores que esconderse. Ella había sobrevivido a los monstruos esa noche. La jungla se iluminó con un resplandor rojo tenue. 3 naves flotaban más allá de la línea de árboles, en silencio. Ningún sonido, solo sombras mortales en la niebla. Arro observó a través de su viejo telescopio cómo unas figuras oscuras descendían entre los árboles.
altos, blindados y moviéndose como máquinas. «Están aquí», dijo suavemente. Nu no lloró, no corrió. Ella solo susurró, «Escóndeme». Pero Eru la miró y respondió, «No, me quedaré contigo». El primer ruido se escuchó a medianoche. Se escuchó un fuerte chasquido cuando se activó una de las trampas. Entonces un grito no humano y un cuerpo cayendo al suelo. Arro respiró hondo y luego disparó una vez a través de la ventana abierta. Un rayo rojo atravesó la jungla y otro grito resonó hacia abajo. Aún queda mucho por recorrer. Pero los cazadores no eran cazadores comunes y corrientes. Se adaptaron rápidamente. En cuestión de minutos, desactivaron el escudo perimetral y comenzaron a rodear la casa. Eru cerró la red eléctrica y encendió bombas de humo para cubrir sus movimientos. Le dijo a Nu que se arrastrara hasta el sótano, un búnker oculto revestido de acero viejo y raciones de emergencia. Ella dudó. ¿Tú? Él asintió. Estaré justo encima de ti. Luego cerró la trampilla y se giró hacia la puerta trasera con el rifle en alto. Uno de los cazadores destrozó la ventana. Eru le disparó a quemarropa, pero la armadura solo se agrietó. La criatura rugió, un sonido metálico e inhumano. Eru lanzó una granada de destello y rodó por el suelo mientras la bestia balanceaba un brazo con garras. La explosión cegó la habitación y Eru volvió a disparar, esta vez en su pecho. La criatura cayó con un ruido sordo y chispas volaron desde su armadura. Pero otro entró por el frente y un tercero por el tejado. Eru estaba rodeado, tosiendo por el humo y sangrando por un corte en su hombro. Sus piernas ahora eran más lentas y sus brazos temblaban con cada disparo. Retrocedió hacia la cocina hasta que una voz suave lo llamó desde debajo del suelo. «Flecha». La trampilla se abrió de golpe y Neu no se levantó solo. Sostenía en sus manos el viejo núcleo del generador del búnker, y su cuerpo brillaba débilmente, del mismo color que los árboles de mango, verde y dorado. Ella dio un paso adelante, con los ojos fijos en los cazadores. «Detener», dijo, y por un segundo lo hicieron. Un cazador cargó demasiado rápido para que Flecha le advirtiera, pero Nu levantó el núcleo y gritó. Una onda de choque estalló desde su cuerpo. Una ola de energía bruta derribó las paredes, sacudió el suelo y envió a los cazadores volando hacia los árboles. No se movieron más. Arro cayó de rodillas. Aturdido, Nu permaneció de pie en el humo, con el pecho subiendo rápidamente y las manos temblando. Su brillo se desvaneció lentamente mientras susurraba, «Ahora lo recuerdo». Arro también se arrastró, y la atrajo hacia sí para abrazarla. «Estás a salvo ahora», dijo. Aunque su voz sonaba quebrada y áspera, ella lo miró y respondió. «Cumpliste tu promesa». Afuera la jungla volvió a reinar el silencio. Las naves en el cielo parpadearon una vez. Luego desapareció entre las nubes. Los cazadores habían fracasado, y en su lugar estaban un anciano y una niña pequeña, ambos más fuertes de lo que nadie imaginaba. Pero este no fue el final. Fue el comienzo de algo mucho más grande. Todavía había humo esteroidal en el aire, bailando a través de ventanas rotas y marcos de puertas destrozados. La casa que una vez olía a mangos dulces y té viejo ahora olía a metal quemado y a miedo. Eru se encontraba en el centro del caos, con sangre corriendo por su brazo. Una rodilla presionando contra las tablas del suelo agrietadas. Nu se sentó a su lado, respirando con dificultad. Su pequeño cuerpo brillaba débilmente como una brasa. Después del incendio, ella había hecho algo imposible. Ella había detenido a los cazadores con un poder que ni siquiera ella comprendía del todo. Pero el silencio que siguió no fue paz. Fue una advertencia muy por encima de la jungla. Las nubes se abrieron una vez más. Esta vez, un barco más grande flotaba, proyectando una sombra oscura sobre la casa. Tenía la forma de un cuchillo largo, afilado y mortal. Y de su vientre cayó una única vaina negra que golpeó la tierra con un ruido sordo y profundo. Arro ayudó a Nu a ponerse de pie.
Tienes que esconderte, dijo rápidamente. Pero ella meneó la cabeza. No más escondites. Él la miró a los ojos y se dio cuenta de que ella recordaba más que solo el dolor. Ella recordó quién era y qué buscaban realmente. La cápsula siseó y se abrió, liberando una figura diferente a las demás, más alta, más fría, envuelta en una armadura que brillaba como aceite en movimiento. Su rostro estaba cubierto por una máscara de plata, pero su voz resonó en todo el patio. Sujeto N7, dijo. Vuelve conmigo. Tu poder no te es permitido conservarlo. Nu dio un paso adelante con los puños apretados. No soy un súbdito, respondió ella. Voz temblorosa. La figura levantó la mano y un rayo de energía roja salió disparado, pero antes de que pudiera golpearla, Arro se lanzó hacia adelante. Recibiendo el disparo en el hombro, cayó al suelo gimiendo y su rifle se deslizó lejos. Nu gritó, no de miedo sino de furia. El suelo bajo sus pies se agrietó mientras una energía dorada pulsaba desde su piel. Ella levantó las manos y el aire mismo brilló. El cazador enmascarado dio un paso atrás, repentinamente inseguro. Pero luego otros también se quedaron atrás. 6 soldados con armadura, cada uno de ellos portando armas pesadas. Arro tosió y trató de sentarse. Corre, Nu. Él jadeó, pero ella se mantuvo erguida, su brillo ahora era más intenso, su voz clara. No voy a correr, dijo. No cuando alguien luchó para darme un hogar. Los soldados levantaron sus armas, pero antes de que pudieran disparar, la jungla rugió. No era un sonido de máquinas, sino de vida. Los árboles se movieron, las raíces se retorcían y las enredaderas se lanzaban hacia adelante como látigos. Los pájaros volaban en enjambres. Los animales emergieron de las sombras. Ojos brillantes como los de ella. El bosque había despertado. Eru observó con asombro cómo la naturaleza misma respondía al llamado de Nu. Ella no solo estaba conectada con la jungla. Ella era parte de ello. Nacida de su tierra, tocada por su luz, y ahora era su protectora. La batalla que siguió no se libró. Solo con las balas, las raíces se enredaron en los pies del soldado. Los árboles doblaron sus ramas para derribar las armas. Nu se movía como una llama, esquivando ráfagas y enviando ondas de energía que agrietaban la armadura. Arro, usando un brazo sano, se arrastró hasta su vieja arma y disparó a los puntos débiles de sus trajes. Juntos pelearon, no como soldado y niño, sino como un equipo. Uno por uno, el enemigo cayó y sus gritos se desvanecieron en la noche hasta que solo quedó la figura enmascarada. Levantó un dispositivo que parpadeaba en rojo y dijo, puede que ganes aquí, pero vendrán otros. Ella está marcada antes de que Nu pueda alcanzarlo. Activó la cápsula y desapareció en el cielo con un estruendo atronador. El silencio volvió a caer, pero esta vez fue ganado. La jungla permaneció inmóvil. El viento volvió a susurrar entre los árboles. Nu cayó. De rodillas, exhausta, con su brillo desvaneciéndose suavemente. Eru la alcanzó, la atrajo hacia sí y susurró, «Me salvaste». Ella lo miró y respondió, «Me salvaste primero». El cielo se aclaró lentamente. Estrellas regresando a la noche. Habían ganado la batalla, pero la guerra no había terminado. En algún lugar allá afuera, otros vendrían, otros cazarían, pero ahora Aro y Nu estaban listos. No eran solo agricultores y fugitivos. Eran defensores unos de otros y de algo aún más grande, el hogar. El cielo volvió a estar en silencio. Ningún barco volaba por encima. Ningún dron escaneó los árboles. Ninguna voz susurró amenazas. Solo el viento regresó suave, cálido, trayendo el olor de mangos maduros y tierra limpia. Eru estaba de pie en el porche, con su hombro herido envuelto en una tela, observando a Nu dormir debajo de un gran árbol de mango. Por primera vez desde que llegó durmió sin pestañear. Sin miedo, ella había salvado la jungla, lo había salvado a él y posiblemente se había salvado a sí misma.
Pero ella había perdido algo. Más allá de su gente, de su hogar, Arro conoció ese dolor. Una vez perdió la tierra, dejó atrás todo lo que amaba en una guerra que destrozó galaxias. Nunca había esperado encontrar nuevamente algo que valiera la pena proteger hasta que un pequeño ladrón de mangos entró en su vida. En los siguientes días, el jardín cambió. Nu plantó árboles nuevos, le susurró en su antigua lengua y los árboles parecieron inclinarse hacia ella. Ella se rió más, dibujó en las paredes y ayudó a Aro a arreglar las ventanas rotas. El aire se sentía más ligero, como si la tierra misma hubiera respirado profundamente. Pero ella seguía haciendo la misma pregunta una y otra vez. ¿Volverán? Y cada vez, Aro la miraba a los ojos y le decía, si lo hacen, nos encontrarán esperando. Entonces, una mañana, al consejo local llegaron 3 humanos y 2 extraterrestres vestidos con túnicas blancas. Habían oído rumores de la pelea, de la explosión, de la nave en el cielo. No vinieron a castigar sino a preguntar. Al principio, Ara estaba dispuesto a mentir, a ocultar a Nu de nuevo. Pero ella dio un paso adelante y los enfrentó ella misma. No soy un arma, dijo ella suavemente. Soy un niño y este es mi hogar ahora. El consejo miró a Arro. Sabes, ella no es una chica cualquiera. Yo sí, respondió. Ella es mi hija. Hubo silencio. Entonces un miembro del consejo, un extraterrestre de piel gris con 4 ojos, asintió lentamente. Muy bien, dijo. Pero si alguien viene por ella otra vez, avísale. Estaremos contigo. Después de que se fueron, Arro se sentó junto a Nu debajo del árbol de mango. Los asustaste, dijo con una sonrisa. Ella se rió y se apoyó en él. Los asustaste aún más. Construyeron una nueva sección en la casa, una pequeña habitación con paredes pintadas, almohadas suaves y una amplia ventana que daba al jardín. Era la habitación de Nilla, y la decoró con piedras brillantes, hojas secas y semillas de mango. Por la noche, se sentaba junto a la ventana, mirando las estrellas y susurrando nombres. Aro quizá no conocía los nombres de familiares perdidos, o quizá los nombres de estrellas que aún soñaba con alcanzar. Pero nunca pidió irse porque ahora tenía algo que nunca antes había tenido. Pertenencia. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de naranja, Nu preguntó, ¿qué es una hija? Arro sonrió, se secó las manos en su camisa de trabajo y se sentó a su lado. Es alguien a quien proteges. Ama y nunca dejes ir, dijo. Ella lo pensó y asintió. Entonces eres mi padre. Las palabras eran simples, pero resonaron en el corazón de Arro como un trueno. Nunca había tenido hijos, nunca pensó que podría criar uno. Pero esta extraña, radiante y amante de los mangos, se había convertido en algo más. Más que una simple invitada. Era su familia. Con el paso de las semanas, la selva volvió a la vida. Los mangos se fortalecieron. Nuevos animales salieron de sus escondites. Incluso el jardín dañado empezó a sanar. Llegaban visitantes, a veces comerciantes, viajeros, miembros curiosos del consejo, pero ninguno se quedaba mucho tiempo. Respetaban al anciano y a su hija, y la leyenda que había empezado a extenderse sobre la chica radiante que domó la naturaleza con su voz y el héroe de guerra que eligió la paz eligiendo el amor. Una noche, Nu le dio a Aro un regalo. Era una semilla de mango pulida y lisa con un símbolo tallado. 2 pequeñas figuras bajo un árbol. Se la puso en la mano y dijo, «Esto crecerá fuerte como nosotros». Eru la plantó en el centro del jardín, justo donde había robado una fruta por primera vez. La observaron juntos mientras el primer brote brotaba de la tierra, y ambos sonrieron, sabiendo que nunca crecería sola. Ya no,